decía Raquel, que conversamos hoy, me parece que yo tengo que centrarme en el decreto vigente, no en lo que estamos discutiendo, porque lo que está vigente es el decreto del 2004. Entonces, algo que Raquel pues compartió conmigo. Entonces, creo que es importante señalar que, miren, como dice Anet, igual que Anet, tengo yo 42 años de estar en el sistema, pero sigo teniendo mis 35 años de edad. Y cuando entré al Hospital del Niño, que ahí ha sido mi vida, excepto cuando trabajé en el interior, que fui funcionaria de la Caja del Seguro Social y retorné al Hospital del Niño. Nilsa Elena Prado, expresidenta, ella pues me metió en esta cosa de concurso porque yo era muy buena en matemáticas. Prácticamente me metía era para que yo aplicara las matemáticas, pero fui absorbiendo como una esponjita. Y anteriormente, pues las reglas que había para concursar venían después del decreto 87, se hizo y venían en una página y las reglas eran bastante sencillas. Y fuimos evolucionando en el periodo de Sicta Contreras, se hizo una revisión en el periodo de Redondo, finalmente se hizo otra y esa quedó aplicándose hasta en el año 97, cuando estaba de presidenta Dini de Gómez y de directora de la Caja del Seguro Social, doña Marianela Morales, y de ministra de Salud estaba Aida Livia de Rivera. Quisieron poner los concursos, Marianela, exclusivamente para la Caja del Seguro Social. Lógicamente, pues nosotros siempre, como un sistema, todo mundo reaccionó. Y ella quería poner los concursos a 5 años, pero se hizo una consulta, le dijeron que tal como estaba la ley de enfermeras, no podían tener esa temporalidad. Como no se podía tener la temporalidad, entonces se le ocurrió que el concurso iba a ser interno solamente para enfermeras de la Caja del Seguro Social. Lógicamente todos nos opusimos y fuimos a dar con un decreto ejecutivo que se hizo en el periodo de Dini de Gómez y estaba acabando de salir de la Caja del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud una gran dirigente como lo fue Dilia Martínez, y fue la que llevó la batuta en ese decreto de 1998. Se dieron muchos casos no tan positivos con el decreto 98 y en el periodo de la señora Nelva Small, entonces se revisa el decreto 52 de 1998 y se modifica el decreto del año 2004. Como siempre, pues los fundamentos legales nuestros vienen del decreto de gabinete número 87 de mayo 72, que reformada por el artículo 2 de la ley 25 del 28 de diciembre de 1982, que creó el escalafón de enfermería y establece que los ascensos de un nivel a otro se van a efectuar siempre por concurso de oposición. Debemos resaltar que el artículo 3 de este decreto, en realidad este decreto tiene fuerza de ley porque es un decreto de gabinete. Y si ustedes ven, recuérdense que fue el tiempo de la revolución en el 68 cuando Torrijos y había una junta provisional de gobierno, o sea que todo lo que se emitió como decreto de gabinete es ley de la República. Entonces, debido a las diversas situaciones que se dieron con el decreto ejecutivo 52 del 98, se reforma entonces y se aprueba el decreto que está vigente, que se hizo en el periodo de la señora Nelva Small.
Esto siempre con la participación de la Asociación Nacional de Enfermeras y el comité, que creo que se redunda porque la Asociación Nacional de Enfermeras, a través de la figura de la presidenta, como muy bien lo explicó Fred, forma parte del Comité Nacional de Enfermería. Y en realidad, pues me fui textual a lo que dicen los artículos del decreto del 2004. Y de aquí, de este artículo 1, quiero resaltarle que los concursos se hacen para las distintas dependencias de salud del Estado. Y yo voy a decir que antes de esto, cuando no se hizo a través de decreto, los concursos, inclusive en el del 98, participaban, por ejemplo, las profesoras de la universidad. Y posteriormente, en el 2004, quitamos esto. Nosotros, ¿qué implicaciones yo veo? Que hablamos de una triada, y la triada siempre ha sido docencia, servicio y gremio. Pero la docencia de la que hablamos no estaba constituida por las unidades docentes de las distintas instituciones que son servicios, sino que la triada docente estaba representada por la formación de las universidades. Y esto fue de verdad un sentimiento para las profesoras, pero aquí habla Lidia a nivel personal. Yo no veo por qué no incluir docencia de la universidad cuando de eso se trate, porque a veces uno queda bloqueado cuando son los requisitos, pero no limitas la participación. Después que todo el mundo tenga los requisitos y presente sus cosas en regla, yo no veo por qué no pueden entrar, sí, son enfermeras igual que nosotros, pero dedicadas a la docencia de los futuros relevos generacionales. En este artículo 2 dice que corresponde a la autoridad nominadora, a través de la Dirección de Enfermería y de Recursos Humanos, convocar al concurso en un plazo no mayor de 60 días calendario contado a partir de la fecha en que se produce la vacante. Sin embargo, tiene que ser responsabilidad de mi parte decirles, por ejemplo, a nivel de los patronatos generalmente cumplimos con esto, pero hay gente que se va y que se le deben vacaciones y que se le debe algo. Esas son posiciones que siguen ocupadas, se dan las vacaciones proporcionales y posterior a eso es que estamos listos para abrir. Generalmente creo que en el Hospital del Niño a veces no cumplimos ni con los 60, sino mucho antes. Por ejemplo, cuando yo gané la jefatura del Hospital del Niño a nivel de enfermería, esto se hizo bastante rápido. Y lo otro importante en el artículo 3 es que no pueden ocupar cargos interinos de jefatura si las enfermeras no reúnen los requisitos mínimos que señala la Ley 25 de 1982. Y pienso, no sé si lo incluimos, miren, pienso que en lo que estamos revisando debiera incluirse los requisitos que están para el decreto que va a salir reglamentando los concursos. En el artículo 4 dice que los cargos vacantes, miren, esto es bien importante, como yo decía, para que haya un concurso tiene que haber un cargo que esté vacante. Esto nada más no lo digo yo, creo que todos lo sabemos y también lo dice muy claro la Corte Suprema de Justicia en un fallo. Esto se adjudican, y esto es textual del decreto 87 del 72, de oposición abierto y con cobertura nacional. O sea que todo mundo, siempre y cuando sea enfermera, debe tener la opción de poder participar siempre y cuando, como dice la ley, pues cumpla con los requisitos. Y aquí viene la convocatoria, que en el decreto del 98 era de 45 días, pero de verdad que era un proceso súper largo. Y después en el 2004 se puso los 30 días calendario de anticipación a la fecha de inscripción del concurso.
Este aviso de convocatoria se publica por 3 días consecutivos. Antes eran en 3 diarios de circulación nacional, pero ese era mucho, mucho dinero. Por eso después se puso en un diario de circulación nacional. Como todos sabemos, si hay modificación al aviso de convocatoria, la persona interesada hace una nota, sustenta por qué no está de acuerdo con lo publicado y debe hacerse una adenda. Si hay adenda, se interrumpe el término de los 30 días calendarios y empiezan a correr nuevamente desde la última publicación. Y créanme que todo esto cuesta bastante en materia económica. Y a veces pues tenemos cierto retraso y es más bien por la falta de presupuesto. El aviso de convocatoria debe contener una serie de información. La posición abierta a concurso, que debe estar vacante, o sea que no puede ser que haya una posición que esté ocupada, como era una propuesta, y abrir un concurso. Tiene que estar vacante. La denominación del cargo, el nivel, la etapa, las funciones, el lugar de trabajo o el destino administrativo. Miren que este punto 3 es bien importante. Destino administrativo. ¿Dónde se va a ejercer esa posición si es que la gano? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Las funciones, atribuciones y responsabilidades del cargo, requisitos básicos y específicos. Y aquí de nuevo, en específico, tuvimos antecedentes de una demanda en función de los requisitos específicos que establecía el Comité Nacional de Enfermería, que como bien hemos sustentado, todo tiene que ser publicado, todo tiene que ser de acceso a las enfermeras y enfermeros del país. Y sé que hay técnicos en la plataforma y en el caso que les corresponde, todo debe ser del conocimiento porque esto es en función de la transparencia de los procesos. El lugar y la fecha para inscribirse, dónde se van a retirar esos formularios y la cita para entrega de documentos. Lugar y fecha en que se van a recibir esos documentos para cotejo, lugar y fecha en que se va a iniciar la calificación de esos documentos. Dice que la inscripción, retiro de formulario y cita para entrega de documentos se realizan durante 5 días hábiles al vencimiento de los 30 días calendario desde la última publicación. Esto es un pedacito del formulario de la persona que se inscribe, en donde se pone todos los datos que usted ven allí, donde se pone el número de la cédula, dónde vive, cuándo nació, qué edad tiene, todo, prácticamente la persona al desnudo en ese documento. Posición para la cual está concursando, a veces se publican cargos de distintos niveles. La persona tiene que escribir para cuál cargo va a concursar. Si es que concursa para más de un cargo, entonces debe llenar formularios diferentes. Aquí es solamente que van a solicitar la cita para cotejo y se les da estos formularios, la identificación de documentos para concurso y los documentos de la concursante o concursante para revisión y foliación, en donde la persona prácticamente pone toda su hoja de vida en original con copia y cuando vamos a cotejar, la cotejadora, que por cierto dice que ese término no existe, pero ya lo hicimos nuestro en el decreto del 2004, tiene el original y la persona, el participante, que dice la abogada que no es cotejado, sino participante, o sea que también eso no estuvo bien, pero así ha venido, debe tener la copia y debe darle seguimiento a la persona que está cotejando los documentos. Estos formularios deben ser confeccionados y modificados por el Comité Nacional de Enfermería y eso está en el decreto 589 del año 2005. Están los requisitos básicos y específicos
y se dice que el concursante, el aspirante que no los cumpla en su totalidad, entonces va a ser descalificado. Y como ustedes saben, los básicos son acorde a las leyes, la nacionalidad panameña, el título de licenciado, el registro de idoneidad, la hoja de servicios pedida por Recursos Humanos que la refrenda la jefa nacional del Ministerio de Salud, el certificado de miembro activo de la ANED, la evaluación de desempeño de los últimos 3 años, y en los formularios dice que debe ser el oficial. El jurado es muy quisquilloso en esto y créanme que lo miran. Y la ponderación es mínima de, bueno, yo quiero resaltar aquí que actualmente los formularios de evaluación que tenemos, la ponderación que aparece como bueno en realidad tiene un error y no es buena. Es una evaluación en el puntaje de 71-80 que corresponde al rango de regular. Bueno es 81 a 90 y excelente entonces 91 a 100. Pero así lo tenemos de momento. El comité está revisando el sistema de evaluación y eso se va a corregir. La declaración de disponibilidad solamente es para jefaturas superiores, de que ellas puedan viajar, pero hay lugares donde la máxima autoridad es una intermedia o hasta una inicial. Igual tiene que tener disponibilidad para viajar, pero tal como lo tenemos, solamente este requisito es para la jefatura superior. Y déjenme decirle que por este requisito ha quedado mucha gente por fuera porque se les olvida. El certificado de tanto de salud física como de salud mental es pedido por un médico idóneo que lo expide, donde debe aparecer el número de registro, la firma del médico. Y miren, hay un decreto que regula todo lo que es certificaciones de los médicos y dice que tiene que ser visible el lugar donde se localiza ese médico. Que es importante, si es que no lo hemos puesto, ponerlo en lo que vamos a revisar. En el artículo 13 es importante pues que se cumpla con todos los reglamentos, el perfil de cargo y todo lo que ha establecido el Comité Nacional de Enfermería. Dice que no se admiten documentos improcedentes o copias que no sean auténticas, y que si la persona pues tiene duda de algo o no carga una copia en un momento dado, puede dejar el original en el paquete de documentos y eso debe constar en el acta. También en el artículo 15, que a veces se culpa al que está cotejando, que es responsabilidad. El 15 dice que es responsabilidad del concursante presentar la documentación requerida y de forma completa. Y en el 16 quiero decirle que ese artículo 16 se puso en el decreto 98, cuando se llevó a homologar por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. La Junta Directiva agregó este artículo. O sea, que en el decreto ejecutivo, si ustedes revisan, que salió en el 98 por el Ministerio de Salud, tiene un artículo menos que el decreto ejecutivo homologado por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Este artículo se agregó allí, porque a veces la persona que no tenía la documentación se regresaba y parece que las enfermeras pusieron esta queja y la Junta lo agregó. En realidad, no modifica en grandes cosas el decreto del MINSA y se ve saludable esto porque la persona pues mantiene su derecho de participar si considera que todo lo que está aportando está correcto y ya el jurado se encargará de decirle si es así o no es así. Como todos sabemos, se pide de la diligencia de cotejo, una vez culminada, un original y una copia en que se le debe dar también a la persona
participante, en donde consta hora, fecha, firma, documentación que aportó, todo lo que está foliado, y se le debe dar esta copia, y ese original de esa acta de cotejo debe quedar en el paquete del documento. Este artículo nada más voy a decirle la importancia que se le da de que todos los documentos que vengan del exterior estén debidamente apostillados o autenticados, y antes pues se hablaba también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Ahora hay muchos convenios y mucha gente piensa que por el hecho de traer un título bajo un convenio de la Haya o un convenio regional, etcétera, etcétera, no tienen que homologar el título, es incorrecto. Esto vale tanto para trámite de registro de reconocimiento de especialidad y vale en materia de concurso. Es el punto calificación de los documentos que todavía resuena en mí, esa asamblea del 2004. Créanme que fue la asamblea, y por ahí creo que debe estar Raquel y Anet, que estaban en la plataforma, y tal vez alguna de las que están, Mary, que puedan recordar lo agresiva que fue la asamblea de cuando se le aprobó en el periodo de Nelva terminando, lo que se presentó para aprobación de la asamblea, los números que se dieron de cuánto valían los documentos, todo fue cambiado porque eso fue uno de los problemas del decreto 98. La educación continua tenía ponderaciones muy altas y la gente pues siempre anda viendo cómo sube, y vieron que esa era una manera de subir y se pasaron a toda la gente que tenían títulos, etcétera, etcétera. Estos son textual del decreto 87, lo que se debe tomar en cuenta para ascender de nivel: estudio, el ejercicio profesional, la experiencia en el área funcional, también en la ley 25 está, la eficiencia en el servicio y los méritos profesionales. Se dice que todos los títulos, el básico, el profesional o especializado, todos los documentos que vengan del exterior y que estén en otro idioma deben ser transcritos al idioma español por un intérprete público autorizado. Y los concursantes que presenten títulos académicos obtenidos en universidades particulares deben adjuntar la certificación expedida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, que ustedes, de la aprobación de planes y programas. Esto ha sido modificado un poco, y también existe ahora la CTDA, la Comisión Técnica de Desarrollo, no recuerdo si es Desarrollo Académico, pero es la que está expidiendo este reconocimiento. Eso está en la ley 52. Y entonces aquí viene ya la ponderación, que no nos vamos a detener en esto. Un punto que sí quiero resaltar y que está en rojo: es la única licenciatura relacionada con el cargo, es la de enfermería. Y ahí conversaba yo, igual que hizo Anet, de ver, por ejemplo, las trabajadoras sociales, las nutricionistas, ellas tienen leyes muy similares a las de nosotros. Y ellos decían que están revisando lo que es el título de licenciatura, porque han tenido problemas, y van a quitar que tenga punto las licenciaturas que no son propias para entrar del perfil. Sin embargo, nosotros siempre consideramos que todo estudio te ayuda en un cargo, y le damos la mitad de esto. Los laboratorios le dan puntuación, no recuerdo ahorita cuánto, y las nutricionistas solamente le dan un punto a cualquier otra licenciatura, aunque esté relacionada con nutrición, pero que no sea nutrición propiamente dicho. Ellos lo que están es resaltando lo que es el estudio disciplinario. Y para nosotros, ustedes saben que todavía, bueno, yo creo que de repente ya todas lograron su licenciatura, pero de repente pudiera haber en el sistema laboral alguna enfermera que no tuviera el título de licenciada y sea enfermera básica. Como quiera que sea, yo, por ejemplo,
me formé como enfermera básica y tengo el de licenciada, si yo lo presento solamente se me da la puntuación por el de la licenciatura. Los diplomados, como ustedes saben, mucha gente quiere que se le dé muchos puntos, pero son considerados educación continua. Y se le da puntuación a los seminarios que solamente tienen 3 horas o más de duración, que por ahí están diciendo que se debe bajar a 1 hora, 2 horas, pero otros en cambio dicen que tiene que ser igual que la universidad de 40 horas o más. Lo cierto es que los seminarios y otros eventos a nivel de servicio a veces no cumplen con las 40 horas. Y si hay alguno que tiene 800 horas o más, solamente se le puntuará con 2 puntos. Y miren que aquí viene otra cosa que cuando uno la analiza y el caso particular del Hospital del Niño, y se reconoce que una enfermera que esté en el sector tanto público o privado pueda concursar. Esos concursos de oposición, cuando uno lee que es concurso de oposición, esta es una de las cosas, que todo mundo pueda participar, a todo mundo puede hacer prueba o puede hacer cualquier cosa, entrevista, y por eso se dice de oposición y por eso es que nosotros, legislación sostiene que hay que mantener la oposición, porque lo dice la ley. Sin embargo, les comento el caso particular en el Hospital del Niño de un concurso que se lo ganó una persona del sector privado. La persona puede concursar, pero la persona que concursa tiene que saber si tiene 0 experiencia en el sector privado, que no debiera ser, porque debiera tenerla, porque dice que para que estés en una jefatura inicial mínimo debe tener 5 años de experiencia si tienes el nivel de licenciatura, 7 años de experiencia para la jefatura intermedia y 10 años de experiencia para el nivel superior. Sin embargo, esto no se advierte ni apareció en los requisitos específicos del Comité Nacional, pero cuando la persona ganó en el Hospital del Niño se hizo la consulta a la Procuraduría. Recuérdense que hay un artículo en la ley 25 que es tanto para técnicos en enfermería como para enfermeras, que la experiencia se reconoce solamente cuando esa institución que es privada pasa a manos del Estado. Un caso particular fue el antiguo Hospital Vigía de la Caja del Seguro Social, que fue la que lo adquirió y era privado en un inicio. Y el otro caso particular es el Hospital San Miguel Arcángel. Dice que las certificaciones, el ejercicio profesional, las expide, como ya dijimos, en los requisitos recursos humanos. Entonces, el cuadro de evaluación se califican en este decreto de NELVA. Recordemos a Joycelyn Deloy, una enfermera del Santo Tomás, muy defensora de la experiencia de la enfermera básica. Entonces, se puso que tuviera un área de atención que es más o menos para áreas especializadas y que una enfermera que estuviera en el nivel básico pudiera aspirar a concursar y no necesariamente con la experiencia administrativa. Y siempre poníamos de ejemplo una chica que teníamos en el Hospital del Niño también, que tenía muchos años de manejar el programa de epidemiología y decíamos, ¿por qué ella no puede ser jefe de epidemiología con la experiencia y los manejos que tenían? Excelente, ¿verdad? Pero teníamos como mucho celo. Pero en el 2004, Joycelyn Deloy y yo estuve en esa comisión. Era muy defensora de abrir el concurso también para las enfermeras que tenían una especialidad o que fuesen básicas. Miren, este parágrafo, y quiero comentarlo, este parágrafo que dice que la enfermera o enfermero que tenga el cargo por asignación se le da una puntuación que corresponde al cargo desempeñado. Miren las contradicciones que tenemos, y este es mi punto de vista particular, pero que he compartido también con otros colegas y lo hablamos con algunos abogados. Dice la ley, no lo dice la ley nuestra nada más, la dice la ley de todo mundo, que la persona que está en licencia sin sueldo
no se le califica ni como ejercicio profesional ni como área funcional. Sin embargo, en este decreto de concurso, si tenemos una enfermera que está en licencia sin sueldo y ocupó estos cargos, nosotros le estamos dando, no se le da puntuación, y por ahí debe haber un artículo como ejercicio profesional que le daría 1.5 por año. Sin embargo, se le dan 3 puntos como si hubiese sido una jefatura intermedia. Entonces esto es contradictorio y mucha gente se ha quejado, por ahí hubo aporte y creo que con razón. Lo que debe ser es que la enfermera que está en licencia sin sueldo, pues no tenga puntuación ni aquí ni allá, pero lo cierto es que este es el que está vigente y lo tienen. Estoy de acuerdo que la persona, por ejemplo, nosotros tenemos a Fred, que ocupa un cargo como director nacional, y él lo ocupa muy bien y es enfermero, pero él está en una licencia sin sueldo. Para mí eso es un mérito grande y un realce a la profesión, a lo que es la imagen de enfermería. Entonces habría que buscar dónde se pone, pero de acuerdo a lo que tenemos, no pudiera ser acá porque está en uso de una licencia sin sueldo. Y también la ley 1, y hay 2 opiniones muy interesantes del Procurador de la Nación, de unas enfermeras que apelaron porque no les colocaban, no les reconocían los años que tuvieron fuera del sistema en una licencia sin sueldo para ocupar un cargo en el gobierno. El procurador cita un artículo de la ley 1 que hasta ver esas opiniones, yo no supe qué quería decir nunca ese artículo porque yo decía, ¿cuál será esa cosa que la enfermera no puede ejercer ninguna otra función que la inhabilite de sus funciones? Yo nunca entendía eso. Cuando leí esas opiniones del procurador, créanme, 2 procuradores diferentes, me quedé clara en qué es lo que decía. O sea, si estoy en una licencia sin sueldo, ocupando ministra de salud, por ejemplo, mis funciones no son propias de enfermera. Estoy haciendo otras funciones que no son propias de enfermería. A eso se refieren los procuradores cuando dan la opinión. Y ustedes saben, la experiencia en el área funcional no se califica 2 veces en un mismo periodo de tiempo. Y aquí está lo que les decía, que el periodo de licencia con sueldo, miren, en este caso es el periodo de licencia con sueldo. No se toma en cuenta, miren, no se toma en cuenta como experiencia en el área funcional. Miren lo contradictorio, me gusta señalarlo. Elidia Espinosa, jefa de enfermería del Hospital del Niño, pidió una licencia con sueldo y se fue a estudiar. En ese año que me fui a estudiar, yo quiero venir a concursar por cualquier cosa. En ese año no se me toma en cuenta el área funcional, en la administrativa, por ejemplo, pero sí me la toman, puesto que no he salido de planilla como periodo laborado. O sea que cuenta para efecto de ejercicio. Es las evaluaciones que ya les había hecho un comentario de que se está viendo, y si no se cumple con eso, entonces el concursante es descalificado, o el aspirante, porque se le da tiempo también de que pueda subsanar los errores si se ven. Si no los cumple, entonces los descalifican. Miren este 25, que habla de la experiencia en el área funcional, que contempla no solo administración, sino también de atención, docencia e investigación y las áreas o servicios especializados. Y si se desempeña en 2 o más áreas funcionales, entonces la certificación que se les pide tiene que decir cuántas horas dedica a cada área funcional. Por ejemplo, si yo estoy en docencia y yo tengo funciones administrativas, debe especificarse cuántas horas fue para la parte docente y cuántas horas para la parte administrativa. Y en este caso, pues la experiencia administrativa siempre se le da una puntuación. Esto es los niveles de jefatura en el área de administración, de docencia e investigación.
y esta es la contribución o mérito profesional para toda la jefatura. Se calificará según las ejecutorias y publicaciones que están en el cuadro siguiente. Ahí aparecen los tratados y los libros, las investigaciones. Los que nos siguen saben que pues hay algunos hallazgos en este cuadro y que también pues hay que tomar medidas al respecto. Y está aquí el servicio a la comunidad y la participación de ANET. Yo recuerdo que fue muy dura la lucha en el 98 porque antes teníamos la participación del gremio. Sin embargo, las autoridades de la época estaban en desacuerdo que todo lo que era gremial apareciera. Pero siempre pudimos meterla, pero las puntuaciones fueron bastante bajas. Uno sabe, por ejemplo, lo que trabajan las comisiones, la junta directiva. Ustedes saben que dejan alma, vida y corazón y dedican mucho tiempo, pero como les dije la vez pasada, nosotros somos gente muy crítica y a veces no vemos el sacrificio enorme que hace una junta directiva para mejorar las condiciones de su gremio. Para el registro y certificación de todo lo que es ejecutorias y publicaciones, pues se va al Núcleo Nacional de Investigación de Enfermería y a la Coordinación Nacional de Docencia, tanto del MINSA como de la Caja del Seguro Social. Y aquí está cómo se califican estas ejecutorias y publicaciones, que pues a nivel de docencia se pone todo lo que es, se le da el código de conferencias, todo lo que es investigaciones y monografía va al núcleo de investigación, solo se le da puntuación una vez y todas deben adjuntar carta de invitación y carta de que la dio. En el caso de las investigaciones igual tiene que publicar, tiene que adjuntar constancia de que fue divulgada, ya sea que la dio en un auditorio, que la publicó en una revista, etcétera, etcétera, pero debe demostrar que es así y si no, entonces no le dan punto. Y aquí está la participación de la comunidad, 15 certificaciones, tienen derecho a un punto, y la participación gremial, que es de punto 3 por cada periodo. Miren, no por año, por cada periodo. Procedimiento del concurso. Siempre el jurado se escoge, como bien señaló Anet y Fred, el jurado pues se ha escogido siempre en asamblea, se mandan los representantes, debe haber representantes de todas las instituciones para garantizar que vamos a tener jurado en un momento dado y deben ser de todos los niveles. También pueden participar enfermeras básicas porque es una manera de que todo el mundo sepa las reglas del juego. Aunque yo le voy a decir, en las negociaciones del 2015, cuando vislumbramos el reconocimiento de las especialidades, tuvimos la visión de reconocerle a la enfermera básica especialista un salario que fuera competitivo con la escala administrativa. Es más, si ustedes revisan y comparan muy bien las escalas, entonces no es motivo de esta charla, pero se llevan algunas sorpresitas. El jurado pues está constituido por 5 miembros principales. De ellos son escogidos de la lista oficial que manda la Asociación Nacional de Enfermeras y hay una representante de recursos humanos y la enfermera que escoge la autoridad que convocó el concurso. Así está el decreto actual. Cada miembro principal tiene un suplente. Un miembro por lo menos de ese jurado debe tener experiencia en el área del concurso. Por ejemplo, si el concurso es del Hospital del Niño, uno de esos jurados mínimos debe saber de pediatría. Y recuerden que no puede ser ni miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Enfermeras, ni puede ser miembro del Comité Nacional de Enfermería. En los concursos, 3 miembros del jurado calificador deben tener un nivel igual o superior al que se está concursando
y esto fue motivo de discusión en la revisión actual, porque si no hay jurados en la lista oficial, pero hay jurados que son parte de la lista oficial que estén desempeñando un cargo de jefatura similar, ese jurado pudiera asignarse. El jurado seleccionado no debe tener parentesco con los concursantes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Esto debe ser así, y si es así y no lo dice, está incurriendo en una falta ética que muy bien lo explicó Osiris, y debe ser denunciado. No debe quedarse callado. Debe decir, no puedo aceptar por esto y esto, porque el jurado no sabe quiénes son las concursantes hasta que les abran los paquetes y lo vean. En el momento que vean eso, ahí mismo deben decir, tengo que retirarme por esto, esto y esto, y eso debe consignarse en el acta y debe actuar entonces el suplente. Como se dice aquí, pues muy bien, todo el mundo tiene que estar presente en todas las etapas del concurso, inclusive cuando se elabora y se firma el acta. Las decisiones se toman por mayoría simple y el jurado no puede tomar decisiones diferentes a los criterios establecidos en el decreto. Si están situaciones conflictivas o difíciles de resolver, el jurado tiene toda la potestad para hacer las consultas que considere pertinente y dejará de esto constancia en el acta. También el jurado tiene faltas administrativas, como lo son si no se presenta o se separa del concurso sin causa justificada, y créanme que en el Hospital del Niño una vez, en un concurso, una de los jurados se separó enojada porque no estaba de acuerdo con una decisión de la mayoría. Entonces, siempre se van poniendo normas y siempre toda norma que sale nos demuestra que no hay nada perfecto, porque siempre sale algo que deja ver que no somos infalibles y que siempre hay algo que ocurre y que se necesitan mejorar los documentos. No debe negarse a firmar el acta y no debe estar comprendido en prohibiciones que ya se han dicho, y no puede modificar ni los requisitos básicos o específicos que están publicados y que de hecho tenemos antecedentes al respecto, que por la similitud el jurado tomó decisiones. Ambi, cuando esté mirando el reloj, yo lo estoy viendo acá, voy por las 5:52, empecé tarde, pero usted me dice cuándo interrumpo. Estoy tratando de ir rápido. Entonces, si hay infracción por parte de la enfermera, debe denunciarle al jurado a el Tribunal de Honor, y si es de recursos humanos, a la dirección a la autoridad nominadora y a la dirección de recursos humanos de la institución. Esto es lo que debe componer el acta: la hora, el lugar y la fecha en que se realizó el concurso, el nombre y el cargo de los miembros de jurado. Es más, la institución que está haciendo el concurso debe recibir una nota. Recientemente nosotros estamos en concurso de 2 posiciones intermedias, la que nos dejó Mary, la que nos dejó otra enfermera que se acogió a jubilación. La persona dijo, va fulana y sutana. Yo la llamé y le dije, son miembros del jurado oficial, una. Bueno, la otra no puede entrar porque no es miembro del jurado oficial. Y la otra, ¿qué cargo tiene? Deben especificarse los cargos, porque si no podemos incurrir en un error garrafal y nos impugnen el concurso. Eso deben decir las notas. Deben aparecer las cédulas de ellos, la puntuación que se obtuvo, igualmente la identificación precisa de los que han concursado, a quién se recomienda el jurado de ganador, si hubo incidencias, si hubo otras observaciones, todo eso debe constar, todos los jurados deben firmar. Si miren, hay cosas que se nos quedaron en este decreto y que estaban en el decreto del 98. Acá dice que cuando 2 o más concursantes obtengan el mismo puntaje, gana el concurso el que tenga más tiempo en el puesto más afín al cargo del concurso. Y si continúa el empate, gana el que tiene más tiempo en la institución y en última instancia el que tiene más tiempo en el servicio público. Esto nos ocurrió también en el Hospital del Niño. Y lo otro que se nos quedó del 98 fue
que en el 98 decía que si eran varios concursos, varias posiciones que se concursaban, las posiciones se adjudicaban en el estricto orden del puntaje obtenido para otorgar a esas posiciones. Yo recuerdo que en la caja se puso ese artículo, pero la caja dio un aviso al comité que no se podía aplicar porque no constaba en el decreto de concurso. Bueno, como ya les dije, el jurado calificador puede hacer las denuncias por irregularidades. Los resultados se notifican personalmente o por medio de edicto que se fija por 5 días hábiles. Y los concursantes tienen derecho a que se les dé una copia auténtica. Este edicto se fija por 5 días y la persona que se considere afectada no es que tiene que esperar que se defía el edicto, que también se interpretó eso. Si yo el primer día del edicto ya me di cuenta que algo no anduvo bien o al segundo día o antes de que finalice la fijación del edicto, yo puedo presentar un recurso de reconsideración. No es que tengo que esperar a que pasen eso. Ahora, lógicamente, quien sí va a esperar a que se defija el edicto y que transcurran 5 días para ver si alguien más tiene algún recurso de reconsideración es la autoridad nominadora. El jurado calificador es convocado y tiene 5 días hábiles para resolver esta reconsideración. El recurso de reconsideración, una vez interpuesto o propuesto en tiempo oportuno y por persona legitimada, se concede en efecto suspensivo. Tuvimos también fallas en que se nombraba la persona y después hubo muchos problemas porque si la persona pierde en la apelación o en el recurso de reconsideración, no hay tanto problema, pero sí en el de apelación. Si es que se le nombró, habiendo interpuesto cualquiera de estos recursos, a la persona después, si pierde, se le puede abrir cuenta por cobrar. Y de hecho, pues también hemos tenido situación similar. Resuelto el recurso de reconsideración, si la persona todavía no está de acuerdo, viene el recurso de apelación. Si es que va a apelar, debe ponerlo cuando se le da la reconsideración y decir apelo. Y ella tiene que en el recurso de apelación, tiene que sustentar por qué está apelando. Ahora, lógicamente, tenemos que reconocer que de acuerdo a la ley de carrera administrativa, dice que quien dice y dice precisamente qué cosas debe mirar el jurado. Y también tenemos un antecedente bien interesante de esto. El jurado calificador dice que es la instancia que decide si el recurso de apelación está interpuesto en tiempo oportuno. Cita específicamente en qué casos interviene el jurado. Sin embargo, ya tuvimos un antecedente de esto y el que resuelve en la instancia de apelación, dice el mismo decreto, es la instancia de la autoridad nominadora. Entonces ahí tuvimos un antecedente bastante negativo y tenemos que ver cómo hacemos para mejorar estas cosas. Entonces dice, como ustedes ven, la autoridad de primera instancia, siempre es el jurado y dice que decide si el recurso interpuesto es o no viable. Dice, por lo cual debe determinar si es apelante o el apelante está legitimado legalmente para recurrir, o sea, si lo anunció en el recurso de reconsideración y si la resolución o acto impugnado es susceptible del recurso. ¿Qué pasó con ese jurado que dijo que no, que la persona no tenía razón? De todas maneras, la autoridad nominadora tomó una decisión, se anuló el concurso y la primera vez en la historia que un jurado entonces interpone un recurso en contra de la autoridad nominadora. Aquí está, que es el otro artículo que les digo, que es el que decide la segunda instancia, y vimos como una especie de contradicción.
si se vence el término de interponer cualquier recurso, ya sea reconsideración o apelación, si no se interpusieron, entonces la jefe de enfermería debe devolver los paquetes, que también vuelvo a decir, ha habido falla, que la jefe de enfermería ha devuelto los paquetes y esto no ha concluido. Y la persona que ha concursado los ha recibido. Yo recuerdo cuando era presidenta, se fue con el paquete a la asociación y dice que qué hacía